tiene ya también la certificación como administrador de la central, tiene las 2 certificaciones. Entonces, él nos va a hablar hoy del cálculo de producción en la central de equipos. Es muy importante este tema que les va a dar Carlos. Tenemos que ir avanzando no solamente en procesos, sino ir midiendo estos procesos y calcular nuestros procesos. Nuestra producción es importante. Nosotros ya lo manejamos como un término en los hospitales que están en esta asociación, como término ya de producción. Bueno, pues para no dar más preámbulos, les dejo con el ingeniero Carlos Vázquez Vera, que nos va a hablar de el cálculo de producción. Aparte es nuestro presidente. Eso es. Se te olvida lo más importante. Pero le faltó el pollo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por venir, muchas gracias al licenciado Vélez por la presentación y por el apoyo que siempre nos ha dado aquí como Amexpe, aquí en nuestra casa del San Angelín Chapultepec. Vamos a hablar de algo que ya hemos hablado y que hemos reiterado muchas veces a lo largo del proyecto de Amexpe, ¿no? Y queremos reforzar ahora, escogimos este título para abarcar a grandes rasgos lo que es en lo que se ha convertido la central de esterilización. Esto es lo que nosotros conocemos, todo el mundo ya lo conoce, que es el ciclo de procesamiento que marca la Organización Mundial de la Salud, donde un artículo que está sucio, contaminado, pasa por toda una serie de procesos, ¿sí? Por toda una área, una infraestructura especializada para que estos procesos le brinden precisamente garantía de proceso al artículo que estamos entregando, ¿no? Que al final de cuentas es un producto sanitario. Cada uno de los productos sanitarios que elaboramos en la central de esterilización tiene que tener la garantía de calidad para poder ser utilizado con nuestros pacientes. Y aquí está la línea de producción versus el departamento de procesamiento estéril. ¿Por qué ponemos este ejemplo? La línea de producción es una línea especializada, una línea donde se van a fabricar artículos o piezas o artículos completos, ¿sí? De manera industrializada. No es tan distinto a lo que hacemos en la central de esterilización. Nosotros fabricamos productos sanitarios que igual deben de tener ciertos controles de calidad. Por ejemplo, en esta foto que vemos acá se encuentra un operador de una máquina, que este operador tiene que tener ciertas calificaciones para ser el operario de esta máquina. No cualquier persona lo puede hacer. En el caso de la esterilización estamos hablando de lo mismo. Los autoclaves son máquinas complicadas que tienen que estar bajo ciertos parámetros de control, porque si no pueden ser riesgosas. Si un operador que no tiene las competencias o no tiene la experiencia para ser el operador de un autoclave, está poniendo en riesgo su integridad, la de sus compañeros y la integridad de los pacientes. ¿Por qué? Porque al no ser un operador calificado, ¿qué tal que los parámetros no están ajustados o no se cumplieron debidamente y el producto llega a ser utilizado con un paciente? Entonces, no es tan distinto. Lo mismo que vemos acá abajo. Acá abajo vemos, es una imagen de unas ampolletas, ¿sí? Pueden contener algún líquido inyectable, pero les hago recalque en esto. ¿Por qué? Porque esto es un producto sanitario. Es decir, es un artículo, un producto que va a ser utilizado a final de cuentas en una persona, en un paciente, una persona vulnerable en el estado de salud. Entonces, ¿qué buscamos o qué buscan ustedes cuando nosotros compramos un medicamento o un insumo médico? Buscamos ciertas características, ¿sí? Buscamos que el empaque no esté maltratado, que tenga una fecha de fabricación, que tenga una fecha de caducidad, que tenga un lote de fabricación, ¿sí? Que tenga todos los datos del fabricante, algunas instrucciones, etc. ¿Sí? Pues lo mismo ocurre con los productos o con los suministros que nosotros procesamos en la central de esterilización. Al final lo va a utilizar un equipo que está profesionalizado en el uso de los instrumentos quirúrgicos, el equipo quirúrgico, el cirujano, el instrumentista, los técnicos, los ayudantes, etc. Pero ellos no están buscando estas cualidades. ¿Por qué? Porque ya lo están dando por hecho de que tiene que ser así, al hablar de un insumo médico. Pero muchas veces se pasa por alto todas estas cosas, ¿sí? Porque precisamente creemos que ya vienen de facto en la producción de suministros estériles, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de algo que es producción, y vamos a hablar de los factores que envuelven a la producción y cómo poder alcanzar ciertos controles para la producción también.
Producción es cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración, obtención de bienes o servicios. Entonces, en la selle, pues nosotros, en el DPE, perdón, nosotros lo que hacemos es producir bienes estériles que se van a utilizar con pacientes, que pueden ser insumos, que puede ser instrumental, que puede ser equipo biomédico, algunos otros materiales para curación, etcétera, ¿no? Líquidos, inclusive. Entonces, vean, para poder lograr el control de la producción de los suministros que hacemos nosotros en la central de esterilización, va a haber 3 principios fundamentales de la gestión. El más importante es el talento humano. Recientemente ya no se le llama recurso humano, ¿sí? Voy a llamar capital humano, ¿por qué? Porque es un valor que aporta a la organización. Pero se le llama ahora talento humano, ¿por qué? Porque las organizaciones lo que van a hacer es desarrollar a los trabajadores para que ellos alcancen o se sientan más cómodos o más seguros en los niveles de la organización y siempre vayan hacia arriba profesionalizándose. No necesariamente de forma vertical, sino también puede ser de forma horizontal, ocupar algunos otros puestos, etcétera, ir experimentando en algunas categorías que a lo mejor no estaban formados para eso, ¿no? Tal caso es el mío, ¿no? Yo empecé como ingeniero biomédico en el hospital y ahora estoy en un área de central de esterilización, ¿no? Entonces, vean, el otro de los principios de gestión es la planeación financiera. Si no hay buen uso de los recursos financieros, difícilmente va a haber un buen control de la producción, ¿no? Y aquí vienen cosas muy interesantes porque lo barato sale caro, ¿están de acuerdo? Entonces, si no hay un buen control de la planeación de los gastos, de la parte financiera, del ahorro, de todo esto, pues también no va a haber un buen control de los productos que nosotros vamos a ofrecer. Y el otro es la productividad, que va relacionado directamente con el talento humano y con la planeación financiera. Es el engrane intermedio, porque va a retroalimentar hacia los 2 principios de gestión que estamos hablando, ¿no? Pues talento humano, capital humano, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas que existen ya ahora en nuestros días, es el recurso más importante de cualquier organización, de cualquiera, no solamente de las organizaciones de la salud. Ustedes imagínense cualquier organización, una ensambladora automotriz, un despacho de abogados, la que ustedes quieran, el talento, el recurso humano, el capital humano es el factor fundamental, es el que mayor aporta a las organizaciones. Si no hay personal calificado, difícilmente se van a lograr los procesos, o las actividades, o los productos que se realizan en cualquier organización. Entonces nosotros somos el recurso más valioso que tiene una institución. ¿Por qué? Porque a partir de nuestros conocimientos, de nuestro trabajo, también de nuestros errores, ¿sí?, se van a ir generando los servicios que vamos dando. Una persona que no tiene competencias, que no tiene actitud, que no tiene experiencia, pues difícilmente va a lograr un servicio de calidad, ¿verdad? Al contrario, de una persona que tiene actitud, que está comprometido con la empresa, que tiene conocimientos y que los está enfocando a lograr la actividad, pues va a enriquecer y va a aportar más valor al servicio que está dando, ¿no? La diferencia tal vez está, vamos a hablar de cosas de servicios como lo que hacemos en el DPE, ¿no? Muchas veces damos por hecho que el que nos soliciten el material a través de un formato es suficiente para poder hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Pero nos estamos olvidando muchas veces de la parte humana, de un buenos días, ¿cómo estás?, etcétera. Cosas que van a nutrir con mayor valor, cosas que infieren compromiso en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, centralizar los procesos de esterilización sabemos que va a optimizar todos los recursos y va a garantizar que exista una mayor calidad en los procesos que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya no lo va a hacer cualquier persona ni en cualquier lugar. Lo va a hacer gente especializada en un lugar destinado para ello, con las herramientas y con los equipos destinados para esa actividad. Esterilizar, sellar bolsas, desinfectar, validar la esterilización, etcétera, ¿no? Entonces, vean, el personal que trabaja en las centrales de esterilización debe de cumplir un perfil de entrenamiento, un perfil
que defina las actividades y el propósito por el cual fue creado el puesto de técnico en esterilización, supervisor de esterilización, administrador de esterilización. Entonces, ¿qué buscamos en ese perfil de entrenamiento? Bueno, que existan conceptos de microbiología para que entiendan la finalidad del proceso de esterilización. Eso es muy importante porque si no alcanzamos a comprender qué es lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a lograr un buen trabajo, ¿sí? Que conozca acerca de instrumental, eso es básico, equipo biomédico. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que mandemos un equipo biomédico bien esterilizadito, con todos los controles de calidad, pero está incompleto, ¿sí? Pues debe de conocer para qué sirve la aplicación, los componentes y qué sí se esteriliza y qué no del dispositivo, ¿cierto? ¿Cuántas veces ha pasado que llega un dispositivo de proveedor que no conocemos y chin, ya metimos el consumible a esterilizar también, por desconocimiento, por falta de experiencia, ¿no? Desinfección básica. Desinfección es el proceso, la desinfección y la descontaminación son los procesos fundamentales para lograr una esterilización eficiente. Si no hay dispositivos limpios, bien limpios, que se pueda comprobar que la limpieza fue efectiva, no podemos validar que el proceso de esterilización que se está ejecutando se ejecutó correctamente, ¿sí? Manejo de material estéril, pues obvio, el almacén, los controles de almacenamiento, la apertura de paquetes, la manipulación es esencial para mantener la esterilidad. Y aquí hay otra cosa que se llama código de ética, ¿sí? El trabajo que hacemos depende muchas veces de las decisiones que tomamos, ¿sí? Es un trabajo todavía muy dependiente del factor humano, ¿no? Entonces, les voy a poner varios ejemplos, ahorita me viene a la mente uno. En la central donde yo trabajo hay un compañero que es daltónico, ¿no? Yo no lo sabía. Me di cuenta porque en una plática que no era de trabajo, salió el tema y me dijo, es que yo soy daltónico. Digo, entonces, ¿por qué liberas algunos materiales? Él tiene problemas con el verde, ¿no? Hay unos indicadores que cambian esas tonalidades. Entonces, ¿cómo puedes hacer una liberación? ¿Sí? Cierto punto, pues pudo ser un factor de ética. A lo mejor ni sabía él que cambiaban a verde, ¿no? Se veían oscuros. No sé, digo, porque también puede ser, ¿no? Que no sepa, ¿no? Pero pues también es cuestión de preguntar, ¿no? La otra es, llega un caso donde tenemos un indicador positivo, ¿sí? Un biológico positivo, y tienes que tomar la decisión porque ya está el paciente en sala, bajo anestesia, porque es un material que llegó tarde, etc. Muchas de las complicaciones te orillan a estar en esas posiciones donde tienes que tomar la decisión. ¿Qué haces si los parámetros mecánicos están bien, pero el indicador biológico te está dando una lectura positiva? La obligación es avisar, detener el material y retrasar el procedimiento, ¿sí? O cancelarlo inclusive, porque si es algo que sea indispensable, pues se tiene que cancelar, ¿no? Entonces, estas decisiones las tiene que tomar gente que tenga los conceptos éticos muy bien claros, ¿sí? Porque si no los tiene claritos, si está navegando en un intermedio, en un gris, ¿sí? Podemos afectar a un paciente o podemos afectar a nuestros compañeros de trabajo. La ética no solamente va ligada al paciente, sino también a la responsabilidad que tenemos sobre los materiales. Nosotros debemos manejar un control de inventario, debemos de entregar reportes de que ese inventario estuvo completo, hubo faltantes, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas en juego sobre la ética, podemos platicar mucho sobre la ética, pero lo que les quiero hacer énfasis es esto. La Organización Mundial de la Salud ya muestra un organigrama, una propuesta de organigrama, donde debe de haber un gerente del proceso de esterilización que va a administrar la central, un subgerente que va a ser un auxiliar de esta administración, y va a haber gerentes de entrenamiento, gerentes de control de calidad, ¿sí? Y va a haber supervisores por área, supervisores de descontaminación,
supervisores de empaquetamiento y esterilización y supervisores del almacenamiento estéril. Y debajo de ellos va a haber operadores y técnicos que van a ser quienes van a dar marcha a los procesos. Entonces vean, ¿qué tenemos que hacer con el personal? ¿Cuál es la primera línea de control para la producción? La primera línea de control era el talento humano, como les había dicho. Bueno, la literatura sugiere que las personas que estamos bajo el proceso de esterilización, que estamos participando en el proceso, tengamos ciertas evaluaciones periódicas. ¿Para qué? Para poder controlar precisamente que mantenemos las competencias laborales, que tenemos los factores de desempeño en niveles óptimos aceptables, que tenemos factores de cumplimiento aceptables y que tenemos factores organizacionales. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, como ejemplo, les voy a poner que algún factor ocupacional de desempeño puede ser el compromiso, la calidad en el trabajo, las relaciones interpersonales. También va a haber factores organizacionales como la comunicación efectiva. Me lo dijo correctamente y a tiempo. El cumplimiento, puntualidad, asistencia, los reglamentos, se lava las manos, no se las lava, trae el uniforme. Nosotros nos tenemos que cambiar el uniforme todos los días. En el hospital donde yo trabajo tenemos código de color para los uniformes. En algunos otros lados tienen el día de la semana bordado para identificar. Ahora también es algo que a los proveedores se les está exigiendo, que traigan un uniforme diferente por día, o se les proporcionan los uniformes ahí limpios. Las competencias, pero aquí vean esto, esta evaluación fue para supervisores y es entrega y recepción de turno, control de inventario de instrumental, actividades administrativas, herramientas computacionales. ¿Qué les dicen estas calificaciones? Del supervisor 1, 2 y 3. ¿Les reflejan algo? Que estén mal o estén bien o tengan una tendencia. Yo creo que al principio tendrías que tener como un perfil muy claro de lo que debería de dominar. Por supuesto. Supervisor. Por supuesto. El perfil de puesto se crea con los requisitos para desempeñar el puesto. Estas evaluaciones ya contienen ciertos requisitos, pero lo que quiero que vean es que aquí en un tabulador es muy difícil verlo, ¿sí? Si lo vemos con otra herramienta, Está parejito, ¿no? no está parejito, pero lo que estamos detectando aquí son áreas de oportunidad. Vean, esta persona, es un ejemplo, factores del cumplimiento, a lo mejor tiene problemas con la hora de llegada. Una persona que tiene buen factor de desempeño, que tiene algunas deficiencias en las competencias, pero ¿qué será más difícil? ¿Arreglar esta parte o arreglar la parte de cumplimiento? Las competencias laborales se pueden corregir con entrenamiento y capacitación, práctica, con experiencia, ¿sí? Una serie de entrenamientos donde se les exijan que donde estés mal, por ejemplo en la etapa de lavado, oye, ¿sabes qué? Sigues trayendo problemas con la descontaminación, ¿no? Pero el cumplimiento es algo que no se puede corregir con entrenamiento. A lo mejor vive lejos, ¿sí? Por eso llega tarde, ¿no? A lo mejor tiene que llevar a su hijo al kinder o a la primaria y no le da tiempo de llegar, y por más que haga el esfuerzo, no va a llegar. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Como responsables de la central de esterilización, ¿sí? Se toman ciertas estrategias para ofrecerle tal vez un cambio de turno, algunos días para que pueda llegar tarde algunos pases, ¿no? De entrada, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar muchas herramientas de gestión para corregirlo. Lo que les quiero mostrar es que se puede corregir y que tú con este tipo de herramienta puedes identificar si hay una tendencia en el desempeño del personal que no sea necesariamente problema de cada uno de ellos, sino puede ser un problema administrativo, ¿no? Que tengan problemas, por ejemplo, en el lavado del instrumental. ¿Por qué? Porque no lo lavan bien, porque no tienen las herramientas adecuadas. Eso no es problema de ellos saben cómo hacerlo, ¿sí? Es problema organizacional, porque no se ha puesto tal vez la atención en esto. Entonces, gracias a esta herramienta puedes identificar ciertas cosas que van a estar afectando directamente la producción, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante para poder lograr
el óptimo en el desempeño del personal, que es que la calificación ocupacional de cada uno de ellos. En cada uno de los procesos se tiene que medir qué tan bien lo están haciendo y asignarlos en un rubro. ¿Por qué? Porque en ese momento se clasifican y pueden desempeñar y puedes distribuir a la plantilla operativa dependiendo de las necesidades o el flujo de trabajo que tengas en ese momento. Entonces esto es muy sencillo, la calificación es el número de veces que hace el procedimiento dividido entre el error que tiene, menos el error, perdón. Eso es un porcentaje de qué también hace las cosas. La bola, charola de instrumental general 100 veces, se equivocó 90 y pues tiene un 10%, ¿no? Eso se trata. Y te sirve para tener, nosotros decidimos utilizar 4 rubros, que es el principiante, el intermedio, el profesional y el experto. Los principiantes, bueno, van a realizar esas actividades de bajo riesgo, donde no hay responsabilidades limitadas, es decir, ellos no son responsables totalmente del proceso, van a tener un margen de tiempo amplio para poder hacer las actividades, van a tener que estar bajo la supervisión de alguien que ya esté calificado como profesional, y esta calificación la van a obtener si las actividades las hacen de 20 a 49 puntos. El intermedio va a ser aquella persona que tenga una calificación de entre 50 y 75 puntos y va a tener que ya va a realizar actividades ya de riesgo moderado, ¿sí? Por ejemplo, un principiante lo podrían o tendría que hacer la descontaminación de un equipo de poder, por ejemplo. Definitivamente no. El equipo de poder tiene ciertos ensambles y puede tener un riesgo en la manipulación y puede tener un accidente. Si no sabe quitarle la pila en ese momento y lo acciona por accidente, podemos tener una lesión, inclusive puede haber hasta algún contagio de alguna enfermedad, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, el profesional va a realizar actividades de supervisión. Este cuate ya puede supervisar a los demás. ¿Por qué? Porque su calificación ya oscila entre el 76 y 85%. Ya tiene que hacer actividades de alto riesgo, concentración y responsabilidad implícita, ¿sí? Y con un margen de tiempo limitado, es decir, necesitamos este equipo, gente, para allá, bien hecho, bien preparado, con todas las garantías. Si tú le pones a hacer esto a un principiante, ¿qué va a ocurrir? Pues el riesgo crece, ¿no? De que no salga bien, ¿sí? ¿Qué saldrá más costoso? ¿Pagar una hora principiante o pagar una hora profesional? Si una principiante es una persona que se va a tardar mucho, que puede haber errores en el trabajo. ¿Por qué? Porque requiere una supervisión. Un profesional ya no requiere la supervisión, ya hace las cosas con cierta facilidad, entonces la productividad que tenga uno contra el otro va a ser totalmente distinta. El experto va a ser aquella persona que va a supervisar actividades operativas y administrativas, no solamente operación del servicio, sino administración de los servicios, concentración y responsabilidad implícita, con un margen de tiempo exacto. Aquella persona que haga las cosas entre el 86 y el 100%. ¿Cuántas veces ocurre que en las centrales de esterilización las cosas se hacen porque sí siempre se han hecho? ¿Y cómo vas a saber más tú que yo llevo 20 años acá? Una manera de evitarte esos problemas es implementando este tabulador. Y lo que se puede generar es una competencia, una competencia sana. Una competencia saludable en el ambiente de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todos quisieran estar acá, ¿no? Pues ahorita que vamos la parte vamos a encontrar que el tabular o clasificar al personal de acuerdo a sus características también va a implicar y va a ser bueno para algunos factores motivacionales. Entonces, vean, cuando tú ya sabes quiénes son intermedios, quiénes son expertos, quiénes son principiantes, tú puedes hacer tu distribución de acuerdo a las necesidades del servicio. Un 24 de diciembre a las 10 de la mañana, pues posiblemente haya una fractura. Pero vámonos a un 10 de enero, a las mismas 10 de la mañana, seguramente vas a tener 5 o 6 procedimientos urológicos, fracturas, procedimientos obstétricos. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque
Un día no se quiere trabajar y el otro día se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que es una fecha alta. Enero, primeros días de enero, es una fecha donde ingresan muchos pacientes, sobre todo aquellos que se descuidaron por el fin de año, son clientes candidatos que regresan a los hospitales. Entonces, si tú sabes que esas fechas de enero van a estar duras, pues obviamente hablas con el personal y les sugieres, oye, no te vayas de vacaciones ahorita, o aguántame para, ¿no? Pues hay manera de hacerlo, pero si no tienes las herramientas, si tú no sabes, tampoco tienes las herramientas para poder dialogar, para poder gestionar el recurso humano en este caso, ¿no? Es un ejemplo de lo que se puede hacer para poder organizar la producción en materia de recurso humano. Ahora vean esto, la planeación financiera requiere que se hagan dos cosas. La primera, que sería un análisis de costos, y después la asignación de un presupuesto. Comúnmente en la central de esterilización no estamos tan familiarizados con estos términos, porque esto lo hace un administrador. Ahora nosotros, con los cambios que ha habido, tenemos que administrar y tenemos que hacer la asignación, si no de presupuesto, sí de inventarios. ¿Por qué? Porque tú vas a administrar, no vas a administrar los 50,000 pesos que te vale un lote de polipropileno, pero sí vas a administrar las 5,000 hojas de ese lote de polipropileno, y te debe de alcanzar para la producción y la demanda que estás teniendo en un cierto periodo, porque a lo mejor te las compran cada mes o cada 2 meses. ¿Qué va a pasar si te las acabas antes? Entonces sí nos volvemos administradores del proceso, no necesariamente de los bienes económicos, sino de los bienes materiales. Entonces vean, el análisis de costo va a reflejar el costo verdadero de una unidad determinada de servicio. ¿Ustedes saben cuánto cuesta producir esa cirugía general que fabrican o que procesan todos los días? ¿Y saben qué factores se deben de incluir para considerar el valor real de ese proceso, de ese bien o de ese servicio? Deben de incluir suministros básicos, agua, luz, energía eléctrica, nómina. ¿Cuánto cuesta cuánto dinero le cuesta a la institución por las horas hombre trabajadas? O bien trabajadas, ¿no? Para cada implementación nueva, muchas veces llegan instrucciones de la directiva o sugerencias de los médicos. ¿Por qué? Porque pues esto de la cirugía siempre se va renovando y siempre se van actualizando cosas, ¿no? Entonces llega a haber solicitudes donde se tengan que implementar programas nuevos, productos nuevos, y siempre tenemos que contemplar el costo-beneficio. Un ejemplo de ello sería, ustedes a lo mejor, o en muchos lados, se sigue fabricando algunos suministros médicos, ¿no? Por ejemplo, gasas, compresas, algodón, puchos, muchas cosas. ¿Sería viable seguirlo fabricando nosotros? ¿Sabemos cuánto cuesta si lo fabricamos nosotros? ¿Y cuánto cuesta si lo compramos con un proveedor que lo hace de forma industrializada, donde definitivamente sus costos de producción son mucho menores que nosotros? Porque nosotros nos destinamos a fabricar compresas estériles, ¿sí? Nosotros haremos 500 a la semana, tal vez, no sé, por decir algo, ¿no? Ellos hacen 500,000. Estamos hablando de tabuladores y de costos de materia prima y de mano de obra diferentes. Pues valdrá la pena cambiar un proceso por una sugerencia del administrador, por una sugerencia del equipo quirúrgico, ¿no? Hay que analizarlo, hay que saber bien. Vamos a ver cómo se hace todo esto. Toda la información que sea posible recolectar va a ser útil para cuantificar el valor, el costo verdadero de cada suministro. Por ejemplo, llega un equipo nuevo que se compró y que se tiene que recuperar el costo de inversión, y lo están proponiendo para 1 año, 2, 3 años, lo que decida la administración. ¿Cómo calculan esos costos? Vamos a suponer un hospital de tercer nivel que atiende trauma,
y compró unos equipos de perforadores eléctricos, ¿no? ¿Cuánto cuestan? Un equipo de perforación eléctrica oscila entre los 300 y 500 mil pesos. Obviamente esto se debe de recuperar el costo de la inversión y se tiene que hacer un cargo a paciente por el uso de cada perforador. ¿Qué incluye? ¿Solamente el costo factura de los perforadores? ¿Qué se incluiría, por ejemplo? Su mantenimiento. Mantenimiento diario, quiere decir que vas a usar aceite todos los días para lubricar ese perforador. La lata de aceite, una lata de buen aceite, te está costando alrededor de los 400 pesos. Te puede durar una semana, 15 días tal vez, dependiendo del uso, ¿no? ¿Qué más? Mantenimiento preventivo. ¿Se incluye o no refacciones? ¿Qué más? Su descontaminación. Eso de la descontaminación, el lavado y la esterilización debe de estar ya prorrateado en los servicios de quirófano, pero también es posible saberlo, ¿no? Por los volúmenes de producción que tengas. Las baterías, si no hay baterías, ¿por qué lo usas, no? Entonces se comete muchas veces el error de poner solo el costo factura sin tomar en cuenta toda la información, cuántas veces se va a utilizar. ¿Tenemos algún histórico estadístico de cuántas veces y con qué procedimientos se utiliza? Si lo tenemos, que bien, si no, pues va a ser algo difícil. Que a lo mejor la inversión la vamos a recuperar en 5 años en vez de 2. O a lo mejor le va a salir muy caro al paciente, ¿no? ¿Me explico? Entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se compone el presupuesto? El presupuesto es esta cantidad de dinero que está destinada para un propósito específico. Presupuesto para sello, presupuesto para uniformes, presupuesto para capacitación, ¿sí? Presupuesto para el DPE se va a conformar de un presupuesto estadístico, de un presupuesto de personal y un presupuesto de insumos. El presupuesto estadístico generalmente lo realiza la administración del hospital, el área financiera. Nos dicen, oye, tu gasto de los últimos 5 años oscila entre los 4 y 5 millones de pesos. Por ejemplo, pues vamos a dar 4.2 millones de pesos para operación de la sello. Ese es el presupuesto estadístico. Nos dicen de cuánto, nosotros lo tenemos, o el administrador del servicio lo va a administrar. ¿Para qué? Para no salirse de ese margen, ¿sí? Y ese presupuesto estadístico puede ser volátil. ¿Por qué? Puede ser móvil, porque no necesariamente todos los meses requieran la misma cantidad de dinero para operar el servicio. Meses más productivos como diciembre o marzo para nosotros, que es Semana Santa para los hospitales privados, pues tenemos más ingreso de pacientes. ¿Por qué? Porque es cuando la gente puede tomar algunos días y realizarse la cirugía que estaba planeando realizarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber meses que haya más gasto y que ese presupuesto tenga que variar. El presupuesto del personal va a ser aquel presupuesto que está destinado para soportar la nómina del servicio, y el presupuesto de insumos va a ser aquel presupuesto donde vamos a meter todos los gastos de suministros, de mantenimiento, de reequipamiento, etcétera, que requiere el servicio. Todo esto va a conformar un presupuesto general. El presupuesto estadístico, aquí podemos saber cuánto hemos gastado siempre en mantenimiento de instrumental y equipos. ¿Por qué? Porque tenemos un inventario, sabemos cuántos equipos tenemos, sabemos cada cuándo le toca su mantenimiento preventivo y sabemos cuánto nos cuesta. Entonces esto se puede obtener estadísticamente. Tenemos la reposición de instrumental quirúrgico. También podemos obtener las tasas de reposición de instrumental que se descompone, instrumental que pierde filo, instrumental que sale de mantenimiento, que sale de línea. Podemos saber más o menos cuánto hemos gastado cada año respecto a la reposición y asignarle un presupuesto a esa parte. Renta de equipos o servicios. No es tan sencillo, ¿saben? Porque de qué va a depender que nosotros rentemos o requiramos un servicio externo. Muchas veces depende de la especialidad quirúrgica y del equipo de cirujanos que lo haga. ¿Por qué? Porque ellos deciden a lo mejor, por ejemplo, hablar de los neuros, ¿no? Colocar cierto implante cervical, respecto a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser por vía anterior o puede ser por vía posterior, son totalmente distintos. Y esos equipos, al final hay que rentarlos, porque no todos los hospitales tienen el equipamiento para hacer a cabo sus procedimientos tan especializados, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos saber con las estadísticas año con año que se llevan en materia de financiera, ¿no?
Presupuesto de personal, vean lo interesante que está aquí. ¿Ustedes saben cuál es el número total de equivalentes de tiempo completo? Es el número total de plazas que tiene el hospital asignados para el DPE. 10 plazas para un DPE, ¿no? Horas trabajadas, de esas 10 plazas que tienes para el DPE, ¿cuántas horas realmente se trabajan? ¿Cuántos turnos se trabajan? ¿Se trabaja mañana, tarde y noche? ¿Se trabaja mañana y tarde? ¿Solo se trabaja en la mañana? ¿De qué va a depender esto? Va a depender del tipo de servicios que ofrezca el hospital. A lo mejor es una clínica familiar, a lo mejor es un hospital de tercer nivel o un hospital de alta especialidad. Pues va a depender de esos requerimientos que tenga esa disponibilidad de personal. Tiempo cubierto. ¿Saben qué es esto? Cuando una persona se va de vacaciones, ¿se debe de cubrir o no se debe, o de incapacidad se debe de cubrir o no? La incapacidad es difícil presupuestarla porque no sabes. Hay gente que ya sabe cuándo se va de incapacidad, ¿verdad? Pero nosotros no, o al menos no todos sabemos cuándo se van, ¿no? Pero vean, el tiempo cubierto va a ser el tiempo aquel que tú ya sabes que Carlos tiene 15 días de vacaciones. Entonces, en 15 días debes de tener a alguien que cubra ese lugar. Es diferente al tiempo extra. El tiempo cubierto es el tiempo que ya está planificado, el tiempo extra no está planificado. ¿Ah? El tiempo extra va a caer, por ejemplo, en esas incapacidades. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Es volver más eficientes los servicios para que este tiempo extra baje lo más posible. Porque este es un gasto que si hay una planificación adecuada no debería de existir, ¿sí? Hay empresas que su tiempo extra están sobrepasando niveles del 10-15% de la nómina y eso es un gasto abrupto. Tiempo libre pagado, por ejemplo. ¿Cuál será ese tiempo libre que te pagan? El tiempo que no haces nada, pero te lo pagan. Un festivo, ¿no? Un día festivo que no trabajas, no vas a trabajar, estás bien a gusto, pero te está cayendo tu día trabajado. También hay que contemplar cuántos festivos hay en México. ¿Cuántos festivos van a caer en día laboral? ¿Cuántos festivos van a caer en domingo? ¿Sí? Si hoy cae un festivo en domingo, se tiene que pagar algo que se llama prima dominical. ¿Sí? Compensaciones. ¿Qué compensaciones por trabajar en un DPE nos dan? La compensación sería el riesgo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que es un puesto que no es como cualquier otro en el hospital, estamos expuestos a algo, ¿no? Diferencial en turnos, ¿saben lo que es eso? Cuando hay sistema de guardias en los hospitales y estos horarios se empalman, por ejemplo, el turno de la mañana sale a las 3 de la tarde y el turno de la tarde entra a las 2:30 y meto una guardia con el turno de la mañana, esa media hora, ¿quién la va a pagar? ¿Sí? Es una media hora donde en vez de tener 2 personas, tengo una sola persona. Y esa sola persona está haciendo el trabajo tal vez de 2 personas, porque a lo mejor es el momento de entregar turno, de hacer inventario de instrumental, de verificar inventario de insumos. Tengo detergente, tengo jabón, tengo testigo, tengo todo esto. Entonces vean, este diferencial de turnos también es dinero que no se está contemplando, porque es dinero que se está pagando, pero el trabajo quién lo está haciendo. Bonos, si ustedes son puntuales, si ustedes en su empresa, en sus hospitales hay premios, compensaciones por que ustedes son buenazos, ¿no? Que aparte le echaron ganas y son el trabajador del mes, pues aquí van a caer. También hay que tenerlo contemplado en el presupuesto. Y otra cosa, la capacitación, ¿sí? La capacitación es algo que debe estar presupuestado, porque cuando la capacitación es por proceso interno, el personal tiene que capacitarse dentro de sus horarios de trabajo, ¿no? Entonces ahí lo que se puede usar es que la capacitación, no estoy hablando de que tengamos que pagar la capacitación, estoy hablando de que alguien tendrá que hacer la actividad mientras esta persona se está capacitando. Eso es algo que es bien complicado para nosotros en el DPE. ¿Por qué? Porque realmente somos un servicio que todo el tiempo está trabajando. Estamos trabajando a demanda, siempre estamos trabajando a demanda. O sea, es muy difícil
llegar a concretar la planificación de tu día, porque dependemos del volumen quirúrgico y muchas veces el volumen quirúrgico se altera por las urgencias. Tenemos a lo mejor pacientes en terapia intensiva que requieren una craniotomía, tenemos el que llega a urgencias, ¿no? Entonces estamos a demanda todo el tiempo. Presupuesto de insumos, vean, presupuesto de insumos siempre va a depender de un factor que se llama volumen quirúrgico. El año pasado, en una de las últimas sesiones, tratamos este punto, que era el número de cirugías y cómo afectaba a las decisiones a la producción de la central de esterilización. Por eso no me voy a meter tanto acá. Pero uno de los indicadores que se buscan cuando se diseñan los procesos hospitalarios, por ejemplo, es el número de camas, ¿cierto? El número de camas te dice cuántas enfermeras necesitas para atender cada servicio. El número de camas te dice, bueno, es un indicador para tomar decisiones en la planeación de los servicios hospitalarios. Pero para nosotros sería importante conocer el número de camas. ¿Sí? No, porque puedes tener cirugía de corta estancia y te da mucho más Exactamente. productividad que... Exactamente. El número de camas para nosotros no es un indicador fiable. Sí nos sirve para hacer una proyección de la capacidad de atención del hospital, pero para niveles de producción es un indicador que no nos podemos fiar. Donde nos vamos a fiar va a ser en el volumen quirúrgico. Porque si conocemos el estadístico del volumen quirúrgico, las especialidades más comunes o recurrentes, podemos saber y conocemos nuestra capacidad instalada, podemos conocer nuestros flujos de trabajo. Y saber cuándo vamos a tener cuellos de botella, saber cuándo vamos a tener algunos problemillas por ahí. ¿Por qué? Porque la demanda va a ser mayor de algunas especialidades, vamos a tener más demanda de equipos de esterilización, o equipos de baja temperatura, o de alta, o de lavado, lavadora ultrasónica, etcétera, ¿no? Y también otro de los indicadores es qué tanto producimos. ¿Cuántos equipos completos fabricamos al mes, por ejemplo? ¿O en qué unidad? ¿Cuántos adicionales estamos produciendo? Por ejemplo, ¿de qué les serviría saber cuántos equipos de ortopedia producen al mes como promedio? ¿Cuántas hojas de polipropileno extra grande, grueso, voy a comprar para envolverlos, ¿no? Porque hasta ahora los equipos de ortopedia, por ejemplo los dispositivos implantables, no vienen en contenedor esterilizable la mayoría, vienen en sus propios racks donde vienen acomodados los tornillos, los clavos, el instrumental viene bien posicionadito, pero no se le puede poner filtro, se tiene que envolver forzosamente en fibras no tejidas, polipropileno. Entonces vean la importancia de saberlo. El presupuesto de insumos se va a componer de todos los insumos que necesitemos para la propia esterilización, ¿sí? Para la limpieza, detergentes, lubricantes, desincrustantes, para la validación, indicadores químicos, indicadores biológicos, ¿qué más? Las pruebas de reto, aquí se tiene que presupuestar, el empaque, tenemos contenedores, si tenemos polipropileno, si tenemos bolsa mixta, etcétera. La trazabilidad también debe estar presupuestada, porque la trazabilidad también requiere de algunos insumos, ¿no? Algún equipamiento especial, licencias de software, etiquetas, todo esto, ¿no? Se tiene que presupuestar. Equipo de protección personal, por ejemplo, cada cuando renuevan los tapones auditivos. ¿Usan? Nada más, por ahí empieza. No, digo, cada cuando se tienen que renovar. Digo, de este tema tuve una plática acalorada con una de mis compañeras hace poquito, pero bueno, no es el tema de hoy, pero sí les puedo decir que eso se tiene que presupuestar, tiene que estar bien presupuestado, porque si no, no tienes control y se arriesgan los procesos. Y esto es bien importante, artículos de gasto. ¿Qué sería un artículo de gasto? ¿Papelería? ¿Dónde? ¿Papelería? Entra la papelería, pero también entra aquellos insumos médicos que se ocupan para preparar sets específicos. Por ejemplo, si en algún equipo de curación se ponen gasas, ahí eso se llaman artículos de gasto, ¿sí? O por ejemplo, nosotros que fabricamos con gasto, pues sí,
algunos equipos que le metemos gasitas. Comúnmente eso no lo contemplas, se utiliza con paciente, pero no genera un cargo como tal, o a eso se le llama gasto. ¿Por qué? Porque son artículos que van a incrementar tu gasto, pero no están contemplados en el cobro, ¿sí? Ahora, vamos a ver la parte de productividad. Ya nos estamos acercando a lo que planteábamos al principio, que era la producción, ¿verdad? Esta frase o esta diferenciación entre estas dos palabras me gusta mucho, porque si no las alcanzamos a entender o cómo funciona cada una de ellas, difícilmente vamos a entender lo que es la productividad. La eficacia es la capacidad de realizar un efecto deseado adecuadamente. La eficiencia es la capacidad de lograr ese mismo efecto con el mínimo de recursos posibles en el menor tiempo posible, ¿sí? Imagínense, yo tengo que entregar 10 equipos de ortopedia para una cirugía que me acaban de llegar ahorita. Ser eficaz sería que yo los tuviera para mañana, porque van a estar estériles, bien preparaditos, pero mañana. ¿Y qué va a hacer que yo sea eficiente? ¿No? Que los haga bien, que yo, por ejemplo, en vez de agarrar todo y meterlo todo al detergente, primero hago un prelavado para conservar la integridad de ese detergente, que ese detergente se mantenga activo. Eso es ser eficiente. ¿Por qué? Porque voy a ocupar la menor cantidad de detergente para lavarlo. Ajá. Otra cosa también sería, si yo voy a someterlos a esterilización, no sé, en vapor, sería eficiente que yo agarrara y los metiera todos juntos en un ciclo de vapor. ¿Por qué no? Hasta la Sí, capacidad. sí caben, neta que sí caben. Sí, apiladitos, ¿no? Pero Tengo unos esterilizadores cuánticos ahí en el hospital. cuánticos. Materia entre materia entra en el mismo volumen. Dicen que la materia no puede ocupar el volumen de otra materia. No sé cómo le hacen, pero de verdad que yo veo las bitácoras y digo... Cuánticos. Pues no es eficiente, ¿por qué? Porque ese ciclo sobrecargado tiene un alto riesgo de que salga mojada la carga, ¿cierto o falso? Ah, ¿verdad? Entonces no es eficiente, parecería eficiente, pero no lo es. Voy a ocupar 2 ciclos de esterilización, de todas maneras. Pero va a implicar que desempaquete los materiales y vuelva a colocar todo y vuelva a hacer todo nuevamente. Ajá. Entonces vean, los motivadores para lograr una productividad saludable, ¿sí?, podrían ser estos. Todos buscamos el crecimiento y el desarrollo personal en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Si yo voy a trabajar con la idea de que mañana voy a tener un mejor puesto, un mejor sueldo, una mejor posición, ¿sí?, la participación en otros tipos de ocupaciones en el trabajo. Por ejemplo, yo ahora soy miembro del comité de tecnovigilancia. Antes no lo era. Bueno, pues es un motivador para mí. ¿Por qué? Porque mi opinión cuenta. Ajá. El trabajo retador, hay aquellas personas que trabajan sobre resultados, ¿sí? Y les gusta exigirse, hoy hice 50, mañana voy a hacer 51, 52. Esas personas también se ven motivadas por ese tipo de cosas. Esto va a depender del tipo de persona del que estemos hablando, ¿no? Pero siguen siendo motivadores. Otro motivador puede ser el reconocimiento, ¿sí? Que reconozcan la labor que estás haciendo en el hospital, que reconozcan al departamento, que reconozcan la calidad individual de cada uno de los colaboradores, ¿sí? Eso es muy importante. Se puede reconocer a través de un premio, se puede reconocer a través de un documento, se puede reconocer a través de una felicitación, se puede reconocer de compañero a compañero también, decir las gracias, que no me dejas un tiradero, como la otra guardia, ¿no? Por ejemplo, puedo reconocer el liderazgo. Cuando hay algunas personas que resaltan del equipo de trabajo, esas personas son pequeños líderes de su equipo de trabajo, de su turno, porque son los que llevan la comunicación hacia los jefes, a los que luego alzan la mano cuando ven un problema. Entonces el liderazgo también es una motivación para que haya mayor productividad. Si se reconoce el liderazgo, se premia el liderazgo, funciona para que las cosas se hagan cada vez mejor.
con menos riesgos. La interacción, ¿sí? Va a haber gente que responda al hacer las cosas en equipo, ¿sí? Va a ser esto, vamos a sacar esas 50 cajas hoy en equipo. ¿Por qué? Porque las queremos para ahorita. Ajá. Va a haber quien se motive por trabajar en equipo. Va a haber quien se motive por trabajar solo, que diga, no, yo prefiero hacerlo solo porque que me echen la bronca de que él lo hizo mal y yo también, yo mejor solo. Pues también se vale. La cosa es que hay que tener en cuenta que tenemos que tener estrategias para cada persona para aprovechar al máximo sus competencias, sus capacidades. La previsibilidad, trabajo bajo resultados. Si yo sé que mañana voy a tener 50 cirugías, para ser más productivos para esas 50 procedimientos, ¿qué voy a hacer? Pues desde hoy, que no tengo ninguno, empiezo a trabajarlo de mañana, ¿verdad? Empiezo a cortar material, empiezo a acomodar las cosas, ¿para qué? Pues para que el día de mañana no tenga un problema de cuello de botella, porque, híjole, no sabía, ¿verdad? ¿Sí? Todos los días tenemos la obligación de revisar la programación para saber qué va a haber mañana, contar los inventarios, si tenemos los suministros completos, si tenemos el instrumental completo, si ya llegó proveedor, si no ha llegado, estarle hablando, etcétera. Eso es trabajar con previsibilidad. Y la otra es trabajar con equidad. Ahora, la equidad es muy importante la equidad. ¿Por qué? Porque cuando no eres equitativo con el equipo de trabajo, empieza a haber rivalidades entre ellos. El consentido del jefe, la consentida del jefe. Ajá. Entonces, se debe de tomar siempre la equidad. Y dentro de la misma equidad está el reconocer a los trabajadores que están comprometidos con el hospital, con el proceso, con la institución. Va a haber quien no lo esté. Va a haber aquella oveja negra que diga, yo vengo a ganar mi sueldo, pero no más. Pues hay muchos. ¿Ah? Entonces, será equitativo que esa persona diga, yo quiero mis vacaciones tal día, o yo quiero mi descanso tal día, pero la otra persona que sí se compromete, que sí lo haga, se los demos a él, y a la persona que sí cumple no, tampoco es equitativo, ¿sí? Pero tampoco va a ser equitativo que nada más se los demos a esta persona que sí cumple, y a los demás, si hay oportunidad, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que debemos de tener bien en cuenta para mejorar la productividad. Ahora, ¿cómo vamos a lograr, ya que tenemos conocimiento de los niveles de producción, del nivel de productividad que tiene cada uno de nuestros colaboradores, cómo lo podemos mejorar? Bueno, siempre y cuando tengamos un entrenamiento adecuado. Si tenemos el entrenamiento adecuado, tenemos la seguridad de que vamos a hacer las cosas bien. Eso nos da seguridad en los procesos. ¿Por qué? Porque pierdes el miedo a equivocarte. Ya no dependes de alguien que te esté diciendo cómo hacer las cosas. Ajá. Esto pasa cuando hay departamentos de procesamiento donde hay rotación del personal. Es decir, que no son las mismas personas que vienen, por ejemplo, faltó alguien en urgencias, bájate a alguien de la central para que cubra un puesto de enfermería. Entonces eso nos arriesgamos. Si no hay entrenamiento adecuado, no vamos a tener datos productivos. Estamos arriesgando el proceso siempre. Liderazgo en la gerencia. También si la gerencia o el jefe no tiene liderazgo sobre el equipo, si es el jefe característico mandón, que no motiva a su personal, que todo el tiempo se le pasa castigándoles, que no los escucha, ¿cómo se van a motivar? ¿Sí? ¿Cómo se va a motivar un personal así? Que bueno que ya no está el licenciado porque se hubiera visto identificado, ¿verdad? Ahí viene. Ahí viene. Un programa. No, estamos hablando de otra persona. Amigo. Un programa de educación continua es indispensable, ¿sí? Los programas de educación continua tienen que estar basados en dos cosas. Número uno, tenemos que entrevistar al personal para saber su opinión acerca de en dónde andan fallos de entrenamiento, ¿sí? Porque si tú pones un programa de educación de imposición, vamos a ver este programa porque es lo que yo creo que digo, no, hay que entrevistarlo, hay que construir, porque hay que sondear, a ver si tú en qué te sientes como que debilón ahorita.
En descontaminación. Bueno, a ver tú, Carlos, también en desconta, pero en manejo de implantes también, ¿no? Entonces, tenemos que construir el programa de acuerdo a las necesidades del personal y tenemos de construir el programa también de acuerdo en los incidentes que hayamos tenido a lo largo del año. Oye, que faltan, que los equipos van incompletos, o que pinzas sucias, que los canulados salieron con materia orgánica, que los equipos de laparoscopía mal ensamblados, que cargas abortadas, todo eso se considera para construir un programa de educación que permita la educación continua en el departamento, ¿sí? Se tienen que tomar las dos vertientes, porque no puede ser que tú impongas, o que el jefe imponga, o que el departamento de capacitación imponga un programa, si no se están tomando en cuenta la retroalimentación de estos dos factores que son súper importantes. El tener las guías, los estándares recomendados al alcance de todos es bien importante, porque si no tienes de dónde consultar la información en el momento que necesitas, vas a perder mucho tiempo. Híjole, es que ¿dónde decía esto? Yo me acuerdo que decía en algún manual, yo me acuerdo que decía en algún lado. Bueno, pues voy a hacerlo como siempre lo he hecho. Pues se pierde productividad ahí, puedes perder recursos. Aquí el tiempo es dinero también, ¿no? Un manual de políticas y procedimientos para que no quepa duda de quién tiene qué y cuál responsabilidad, en qué momento, hasta qué punto llega mi responsabilidad, empieza la de mi jefe o de mis compañeros. Y eso no sirve para no tener la culpa de las cosas, sino sirve para volver más eficiente el trabajo, ¿sí? Yo les digo a mis compañeros, cuando no puedas tomar una decisión, no la tomes porque te está presionando la jefa de enfermera, no la tomes porque te está presionando el proveedor, no la tomes porque te está presionando el cirujano. Descarga la responsabilidad en quien la tenga que tener. Si me tienes que hablar a las 3 de la mañana, háblame. Y yo te digo, sí se puede, no se puede, pero ya no fuiste tú. Ya fue mi responsabilidad porque para eso estoy. Pero ¿qué pasa cuando, híjole, ¿cómo le voy a hablar a la jefa ahorita? Mañana se lo va a despertar, o mañana va a venir enojado. Pero ¿qué tal cuando llegas en la mañana? O no le voy a hablar porque ya me dijo la jefa del quirófano. Es la mera jefa, no le voy a hablar porque ya tengo la bendición de ella. Ya me dijo el cirujano, ¿sí? Que esto se hace así y que esto lo ha hecho en todos los hospitales a los que va, así se hace, ¿sí? No le voy a hablar, no le voy a molestar. Al otro día, a ver qué pasó. ¿Quién va a pagar esto? ¿Qué le vamos a decir al paciente? ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿No? Entonces todo eso debe de estar aquí descargado. Y lo otro que es muy importante, la infraestructura adecuada. Tenemos equipos para reprocesar instrumental laparoscópico, tenemos insumos para reprocesarlo, tenemos los cepillos, tenemos los detergentes, tenemos las lavadoras, tenemos el esterilizador para el instrumental. Os hago una pregunta, insistiendo en los equipos de poder. Los equipos de poder, los perforadores están diseñados para esterilizarse a baja temperatura. Algunos sí, algunos no, algunos solo en óxido de etileno, pero en peróxido yo hasta ahorita no conozco ninguno que sea compatible con peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Fácil y sencillo, necesitan aceite lubricante. El aceite lubricante requiere deja una película que impide el contacto del peróxido de hidrógeno con los mecanismos del perforador. Pues cuando el perforador está trabajando, ese aceite lubricante va a escurrir hacia la parte delantera y puede caer en cavidad, ¿no? Entonces, ¿tengo el autoclave de vapor para poder esterilizar ese perforador? ¿O solamente tengo un equipo de baja temperatura? ¿O solamente tengo una bolsita de amprolene? Porfi. El guante. ¿No? Pues la infraestructura también hay que tomar en cuenta. Ajá. Entonces, no quise ahondar en cálculos y ponerle fórmulas y ponerles ejemplos. ¿Por qué? Porque si no entendemos los conceptos, difícilmente vamos a entender una fórmula, ¿sí? Ya actualmente hemos recibido muchas preguntas en la página y a través de las redes sociales
de cómo hacer ciertas cosas, pero queremos primero dejar un poquito claro de qué se trata para comprender por qué se tienen que hacer las cosas de tal forma. Próximamente vamos a tener talleres para, por ejemplo, calcular el valor de un artículo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta fabricar un set de laparoscopía? ¿Cuánto estás gastando? ¿Qué elementos son cruciales para identificarlo? ¿Cuánto te está costando el tiempo extra? ¿Cómo puedes calcular las horas hombre que necesitas para hacer 50 procedimientos? Eso va a ser muy interesante, pero es materia de otra sesión, porque ahorita, como vieron, la información es mucha, hay muchos conceptos nuevos también para ustedes, para la gente, la audiencia que nos está siguiendo por redes sociales, que esperamos que les haya gustado la presentación, sientan curiosidad por estos conceptos que no son puramente la esterilización, sino son conceptos administrativos. Y aquí hay 3 referencias: el manual de la Organización Mundial de la Salud, y el manual de la Organización Panamericana de la Salud, y hay un tercer manual que es el de principios básicos de gestión, que nosotros adquirimos a través del CBSPD, y que este libro trae muchos conceptos que tenemos que llevar a los centros de esterilización, ¿sí? Entonces les dejo estas 3 bibliografías. Estas 2 son gratuitas, las pueden obtener en los vínculos que aparecen aquí. Bueno, si buscan aquí en internet o por el código bibliográfico los pueden obtener, y solamente lo pueden obtener de manera impresa. Si a alguien le interesa, contáctenos a través de las redes sociales, por WhatsApp o alguien de aquí, y ya les decimos quién es la empresa que puede acercarles este libro. No es caro, no es muy caro. Entonces, pues mi nombre es Carlos Vázquez. Les reitero que tenemos el compromiso con el procesamiento estéril, con nuestros pacientes, con el personal. Aquí está mi correo, y pues estamos abiertos a preguntas para que ustedes platiquemos un poquito más. Nos despedimos de la gente que nos sigue por redes sociales. También estamos ahí atentos a sus comentarios, y muchas gracias.